Bueno chicos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Vamos a ver lo que es el aprendizaje esperado de calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o un cuadrilátero, desarrollando y aplicando sus fórmulas. También en este tema vamos a ver lo que es un repaso general de lo que se vio la semana pasada respecto al cálculo de área y perímetro de figuras. Entonces vamos a empezar con lo que es figuras y cuerpos geométricos. ¿Cuáles son sus diferencias? Entonces tenemos tanto figuras como cuerpos geométricos. Las figuras geométricas son aquellas que se encuentran, que son planas y que se encuentran en dos dimensiones, es decir, que son aquellas figuras que las tenemos como si estuvieran dibujadas en un papel y podemos calcular tanto su área como su perímetro. En cambio, los cuerpos geométricos son aquellas figuras o cuerpos geométricos que tienen profundidad y tienen tres dimensiones, entonces por lo tanto las podemos ver en tres dimensiones y podemos calcular tanto su volumen, que lo vamos a ver más adelante, el área y su perímetro. ¿Por qué podemos calcular también el área y el perímetro? Porque los cuerpos geométricos están compuestos por figuras geométricas. Entonces, por ejemplo, si se fijan en el caso del cubo, bueno, es la figura más simple, está formado por muchos cuadrados. Entonces, a esos cuadrados también les podemos sacar el perímetro y su área. Pero la gran diferencia, o lo que las diferencia unas de otras, es que las figuras geométricas son planas, que están en un plano en dos dimensiones, y las figuras, o los cuerpos geométricos, mejor dicho, son los que se encuentran en tres dimensiones. Las figuras geométricas, chicos, podemos calcular tanto su perímetro como su área. El perímetro es la longitud del contorno, es decir, toda la orillita de esa figura. Y la podemos calcular en centímetros, centímetros lineales. Si se fijan, no tiene ningún número, ningún símbolo ni nada. Son centímetros normales y comunes. En el caso del área, que es cuando estamos midiendo el espacio interior, o la superficie de esa figura, en este caso sería lo que está en color naranja, bueno, esa área la medimos en centímetros cuadrados porque estamos midiendo la superficie o el espacio interior de esa figura. Cuando cambia es cuando ya calculamos el volumen. Perímetro es en centímetros lineales, área es en centímetros cuadrados. Para las figuras geométricas podemos tener una infinidad de fórmulas para calcular tanto su área como su perímetro, para el cuadrado, para el rectángulo, el triángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, círculo, pentágono y demás figuras. Entonces aquí les dejo este formulario para que ustedes puedan encontrar el área y el perímetro de cualquiera de las figuras que ustedes necesiten. Pero en sí, ¿qué es el volumen de un cuerpo geométrico? Bueno, pues el volumen es la cantidad de espacio que ocupa cierto cuerpo geométrico y también le podemos llamar capacidad porque es qué tanto le cabe este, a ese cuerpo geométrico. El más simple y el más común es el cubo que tiene su base con forma cuadrada, que tiene cuatro lados, y también sus demás caras están en forma cuadrada. Después le seguirían los prismas triangulares, prismas rectangulares o cuadrangulares, prisma hexagonal, pentagonal y demás. Entonces, aquí lo importante es que cualquiera de los cuerpos geométricos, como se calcula su volumen, es utilizando la siguiente fórmula, que es el área de la base por la altura. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, el cubo, bueno, pues la base es cuadrada, sacamos el área del cuadrado y lo multiplicamos por la altura. Bueno, la altura del cubo, bueno, sería la misma medida de un lado. En el caso del prisma triangular, bueno, sacamos el área del triángulo de base y lo multiplicamos por la altura. En el caso del prisma rectangular, sacamos la base, el área de la base, que sería rectángulo o cuadrado, y lo multiplicamos por la altura. Después con el hexágono igual sacamos el área de la base y lo multiplicamos por la altura y así sucesivamente. Aquí lo más importante es que para calcular el volumen de un cuerpo geométrico siempre lo vamos a medir en centímetros cúbicos porque estamos midiendo una figura en tres dimensiones. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de el perímetro es en centímetros lineales, cuando hablamos de área estamos hablando de centímetros cuadrados y cuando hablamos de volumen estamos hablando de centímetros cúbicos.
Bueno, y para nosotros poder calcular el volumen de cualquiera de los siguientes prismas, primero tenemos que sacar el área de la base. Entonces, para un prisma triangular, bueno, tenemos que sacar la figura o bueno, la fórmula para sacar el área de esa base, por ejemplo, de un triángulo, bueno, sería base por altura entre 2. Para el cuadrado sería lado por lado. Y para un pentágono, hexágono y demás figuras, bueno, sería la medida de la base o el área de la base, que sería perímetro por apotema entre 2. Eso lo vamos a multiplicar por la altura. ¿Cómo lo reproducimos eso a las fórmulas para calcular el volumen de los cuerpos geométricos? Bueno, en el caso del cubo hay que multiplicar lado por lado, que sería el área de la base, y multiplicarlo por la altura. En el caso del cubo y únicamente del cubo, la misma altura va a ser la misma medida de un lado, por eso sería lado por lado por lado. Para un prisma triangular sería base por altura entre 2, que sería el área de un triángulo, y multiplicarlo por la altura. Para el caso de un prisma rectangular o un prisma cuadrangular con base de triángulo, bueno, también sería lado por lado o base por altura y multiplicarlo otra vez por la altura. Y para un prisma hexagonal o un prisma que tenga de 5 o más lados sería perímetro por apotema entre 2 y luego multiplicarlo por la altura. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, una fábrica de chocolates quiere saber cuánta cantidad de producto cabe en las cajas que fabricaron, las cuales tienen forma de un prisma triangular con las siguientes medidas. Si hablamos de un prisma triangular, estamos hablando de que el prisma va a tener como base un triángulo. Entonces el triángulo tiene base de 2 centímetros por altura de 2 centímetros y la altura de la caja del chocolate va a ser de 12 centímetros. Entonces hay que hacer el siguiente cálculo. Primero tenemos que utilizar la fórmula de un prisma triangular, que sería base por altura entre 2, que sería el área de la base, y multiplicarlo por la altura. ¿Cómo lo sustituimos? Bueno, base por altura, que sería 2 por 2, 2 centímetros por 2 centímetros, entre 2, y eso hay que multiplicarlo por la altura pero ya del prisma, es decir, 2 centímetros por 2 centímetros nos da 4 centímetros al cuadrado porque estamos sacando el área. Entre 2, 4 centímetros entre 2 nos da 2 centímetros. Por 12 centímetros, 12 por 2 nos da 24 centímetros. Aquí lo importante es que como estamos midiendo el volumen, vamos a hablar de centímetros al cubo. Si se fijan, en esta sustitución de la fórmula estamos multiplicando 3 veces los centímetros. Centímetros por centímetros. Entonces, por lo tanto, nos daría como medida centímetros cúbicos. Para el caso de el siguiente ejemplo, dice, la leche Lala está buscando un nuevo envase para su producto, buscando la mayor capacidad posible. El envase tiene forma de prisma cuadrangular, dice, y tiene las siguientes medidas. Si estamos hablando de un prisma cuadrangular, estamos hablando de un prisma que tiene como base en cuadrado. Entonces la base y la altura del cuadrado es de 4 centímetros y de 4 centímetros. Y la altura de la caja es de 11 centímetros. Entonces tenemos que utilizar la fórmula de un prisma cuadrangular. Hay que multiplicar la base, perdón, el área de la base, que es lado por lado, 4 centímetros por 4 centímetros, por la altura. Por eso es lado por lado y luego por la altura. Entonces, aquí está, dice 4 centímetros por 4 centímetros, que sería el área de la base. Y eso hay que multiplicarlo por la altura de la caja, que sería de 11 centímetros. Entonces, 4 centímetros por 4 centímetros serían 16 centímetros cuadrados, que ya sacamos el área de la base. Y eso hay que multiplicarlo por la altura, que sería de 11 centímetros. Serían 16 centímetros cuadrados por 11 centímetros. Bueno, nos daría un total de 176 centímetros cúbicos. Igual, si se fijan, estamos multiplicando 3 veces la medida de centímetros. Centímetros por centímetro nos da centímetros al cubo. Entonces, de esa manera podemos calcular el volumen de un cuerpo geométrico.